Hoy voy a hablaros de un tema súper importante, sobre todo si queréis aprender más sobre Python o sobre todo si sois principiantes o novatos en el lenguaje. Entonces voy a dar 8 consejos, bueno, más que 8 consejos, son 8 cosas que solemos hacer cuando aprendemos a aprender Python que se podrían de hacer de una manera mejor, ¿no? Son cosas que al principio parecen intuitivas y las utilizas, pero cuando estás empezando a meterte ya en el mundillo, cuando ya trabajas en proyectos más grandes, cuando trabajas con gente, sobre todo muy importante, pues está bien mejorar este tipo de cosillas, ¿no? Esto va a ser una de las varias partes que voy a hacer, no solo de Python. Si gusta, voy a hacer de otros lenguajes de programación. Así que nada, voy a empezar con el primer error, que es uno bastante importante y uno bastante simple, que es no utilizando el if name main para los scripts. Mira, en Python hay diferentes tipos de archivos, están los scripts y después también hay otro tipo de archivos que no se ejecutan, porque un script es un archivo de Python que se puede ejecutar, le puedes dar a ejecutar y se ejecuta. Hay otros tipos de archivos que son como librerías, algún paquete, cosas así, que no se ejecutan, que están hechos para ser importados. Entonces, cuando tú quieres hacer un script en Python, está muy bien tener esto de aquí. Y esto básicamente es una indicación a la gente que lo lea que es un script, o para ti mismo, cuando tienes un montón de archivos, o para la gente que lo lea para saber, vale, este archivo se puede ejecutar directamente. Porque en Python ya sabéis que si esto no está aquí y nosotros tenemos aquí cualquier cosa, pues Python lo va a ejecutar. Entonces a veces no queda claro si de verdad está hecho para ser ejecutado o no. Entonces, barra baja name barra baja es una variable del propio archivo y cuando tú le das a ejecutar, Python lo que va a hacer es poner esta variable, le va a dar el valor de main a esta variable. Entonces, por esto este check. Y pues va a ejecutar pues, la función main. Así que si la ejecutamos, vemos que aquí hace exactamente lo mismo que si tuviésemos solo este print. Pero vamos, es mucho más fácil, es mucho más, pues eso, profesional, por así decirlo, tener aquí el if name main. La siguiente sería formatear strings con el más. Esto es un error bastante de principiante que hacía todo el mundo y es de utilizar el más para concatenar strings, ¿no? Imagínate que aquí tenemos dos variables, nombre, que es un string, y edad, que es un int. Pues lo que queremos hacer es poner hola me llamo y el nombre y tengo edad, ¿no? Pues en vez de ponerlo, lo que puedes hacer es ponerlo de esta manera con el más. El más básicamente coge este string y le pone detrás la variable nombre. Entonces los junta, físicamente los junta. Entonces, con este string un poco más corto, no pasa nada, porque es bastante corto y se puede leer más o menos. En la edad tenemos que manualmente cambiarlo a string, porque al principio va a ser un int. Pero con cosas un poco más complicadas, esto ya se hace un poco más pesado. No solo pesado, sino que indica que no conoces muy bien el lenguaje y encima da más errores, ¿no? Entonces, por eso ahí es muy fácil aprender, pues esto, el f-string se llama, porque tiene aquí una f, y aquí lo que tenemos es declarar las variables directamente dentro del string de esta manera y se lee muchísimo mejor. Entonces, si esto lo ejecutamos, vamos a tener los dos strings exactamente lo mismo. Hola, me llamo Ana y tengo 17 años, porque estoy pasando la variable Ana y 17. Y pues esto, lo mismo. Hola, me llamo Ana y tengo 17 años. Y aquí en edad, si os habéis dado cuenta, no tengo que transformarlo en un string, que es una cosa también bastante útil porque puedo meter booleans, puedo meter cualquier cosa. Así que vamos a seguir con for loops. Y voy a poneros en la situación de que tenéis una lista, que la he llamado A, que tiene tres elementos. En el índice 0 tiene Python, en el índice 1 tiene Java y en el índice 2 tiene C. Entonces lo que queremos hacer es imprimir Python, Java y C y utilizar sus índices, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sobre todo, este error lo veo sobre todo en gente que viene, bueno, no es un error, es una cosa que podría mejorar, que gente que viene de Java y de C y de lenguajes de programación de esa manera, porque en Java sí que tienes que utilizar el índice para coger el elemento, ¿no? En Python lo más fácil para coger el elemento, los elementos, es hacer for I in A, ¿no? Entonces, por cada elemento que haya en la lista de A, pues hacemos print A, ¿no? Entonces voy a demostrar esto antes de lo otro, voy a comentarlo y lo ejecuto. ¿Qué va a pasar? Que ahora va a poner... print A, no, perdón, print I, que me ha impreso la lista 3 veces. Entonces si le doy a ejecutar, me va a poner Python, Java y C, ¿no? Porque va a ir por los elementos. Y esto es mucho más fácil que la forma que os voy a enseñar ahora, que
es la de utilizar for I in range length. ¿Esto qué significa? Que I va a tener los valores 0, 1, 2, 3 hasta, pero sin contar el tamaño de la lista, ¿no? Entonces, en este caso va a tener los valores 0, 1 y 2, porque la lista es de tamaño 3 y coge del 0 al 3, pero sin contar el 3, ¿no? Pues 0, 1, 2. Y entonces puedes utilizar el índice, por la I es el índice, y el valor es, pues eso, coges A en el índice I. Entonces, si esto lo ejecutas, pues te va a salir, pues esto. Índice 0 es Python, índice 1 es Java y índice 2 es C, ¿no? ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil en Python utilizar el enumerate. Y el enumerate lo que hace es eso. Tiene dos variables que puedes utilizar, la I para el índice y la E para el elemento, ¿no? Puedes llamarlas como queráis, como en todos los for loops, pero es mucho más fácil de utilizar y es mucho más profesional, ¿no? Esto indica a la gente que te conoces mejor Python. Entonces, si esto lo ejecutamos, pues eso, va a tener aquí índice 0, nada. ¿Qué pasa si solo necesitamos el índice? Pues le podemos quitar el E. Y ahora lo estoy utilizando, pero esto si no lo utilizo, pues por ejemplo, sí que puedo utilizar esto. Y esto lo que va a hacer es coger solo el índice. Entonces, intentar evitar el range length, porque básicamente le estás diciendo a la gente que no conoces muy bien el lenguaje y encima, pues va a facilitar muchísimo esto. Vale, la cuarta cosa ya, son las comprensiones. Y las comprensiones es un tema un poco delicado porque es un tema muy útil, pero que si te pasas de utilizarlo, incluso puede perjudicar mucho al código, ¿no? Una comprensión es esto que estés viendo aquí. Es declarar, por ejemplo, una lista, un diccionario, lo que sea, un generador incluso. Pues eso, y crear la lista y ya cómo se crea la lista te lo dice dentro de la propia declaración de la lista. Entonces, esto de aquí abajo está haciendo exactamente lo mismo de aquí arriba. Tú estás declarando una lista vacía, aquí se declara primero vacía, y del 0 al 9, y lo que estás haciendo es que, pues, por cada vez que, pues eso, va a tener una longitud de 10, y cada elemento va a ser su índice sumado con su propio índice, ¿no? O sea, A va a tener los elementos 0, que es 0 más 0, 1 más 1, 2 más 2, o sea, va a ir subiendo de 2 en 2, ¿no? Y va a tener una longitud de 10. Pues es mucho más fácil poner esto de aquí. Básicamente le está diciendo a Python que haga exactamente lo mismo de arriba, pero es mucho más, se puede leer mucho más fácil. Así que si lo ejecuto vais a ver que va a hacer exactamente lo mismo. Va a tener A y B, y que esto es la de aquí y la B de aquí, pero la de B es mucho más fácil de leer. ¿Qué pasa? Que si os pasáis un poco con las comprensiones, esto se puede volver muy difícil de leer y muy difícil de comprender. Y a veces es mucho más fácil utilizar un for loop normal y decir lo que está pasando. Pero bueno, para este ejemplo, utilizar comprensiones. Y como os he dicho, también se puede utilizar para otros tipos de datos, de tipos de datos. La siguiente va a ser números grandes. Para poner números grandes. Por ejemplo, aquí estoy utilizando un número que es el A, que tiene un montón de números, un montón de ceros. Entonces ya para saber cuántos ceros tiene, tengo que decir 1, 2, 3, tengo que ir contando, ¿no? Pues en Python es mucho más fácil utilizar barra baja. Y esto te va a facilitar mucho. Y tú puedes ver que este número es 10.000 millones, verlo así a simple vista, que tener que ir contando ceros. Y como veis, Python pues le quita las barra bajas ya a la hora de tal y utiliza el mismo número. B es igual que A, en este caso. La siguiente es una muy importante, que sobre todo es para unos que están un poquito más avanzados, que es los que ya estáis utilizando try except. Una excepción en cualquier lenguaje de programación, así en resumen, es cualquier error que puede pasar, ¿no? Imagínate que en Python tú quieres sumar un string y un int, ¿no? Pues eso te va a dar una excepción. Y lo que queremos hacer es ejecutar un código, pero si hay alguna excepción dentro de este código, pues atraparla, por así decirlo, y en vez de parar el programa, pues seguir con esto que hay aquí. Entonces, imagínate este programa bastante simple, ¿no? Queremos que el usuario meta un número en la terminal y que ese número, bueno, darle al usuario ese número multiplicado por sí mismo, ¿no? Sacar el cuadrado. Entonces, si yo lo ejecuto y pongo 4, me va a devolver 16, ¿no? Porque 4 por 4 es 16. Pero ¿qué pasa si yo lo ejecuto y pongo un string? Pues lo que queremos hacer es que ponga, no has escrito un número. Vamos a probarlo. Pongo un string cualquiera y pone, no has escrito un número.
Entonces, está funcionando bien, ¿no? A simple vista. ¿Qué pasa? Que si hay a cualquier otra excepción, por ejemplo, si yo le doy al control C básicamente se utiliza para salir del programa que está ejecutándose en ese momento, ¿no? Si yo le doy al control C ahora porque el usuario, imagínate que quiere salir del programa, el programa se va a creer que no, o sea, el programa va a atrapar la excepción, porque control C es una excepción también. Entonces muchas veces no quieres tener el except así vacío, porque este tipo de cosas van a pasar. Cuando el usuario va a intentar darle el control C, tú vas a creer que el usuario ha metido una cosa que no es, pero no, en realidad el usuario está intentando salir del programa, y a veces es que ni siquiera puedes salir del programa porque esta except no te deja. Entonces, ¿cómo se hace esto? Por ejemplo, tú cuando quieres ver que el usuario no meta ninguna cosa que no sea un int en el input, pues lo que vamos a intentar atrapar es el value error. Pues ahora si lo ejecutamos, escribe un número, ponemos 3, por ejemplo, esto sí se ejecuta bien. Si ponemos un string, me va a salir, no has escrito un número, que es lo esperado. Y ahora si el usuario quiere salir del programa, pues sí que va a lanzar la excepción, ¿no? Sí que va a haber la excepción de keyboard interrupt. Y ahora, como está mucho más organizado, lo que puedo hacer yo es añadirle otro except que sea keyboard interrupt y aquí poner, por ejemplo, print control C, ¿no? Y entonces es una manera mucho más organizada, porque ahora meto un string, no has escrito un número, meto un número, sí que me da el cuadrado, y si le doy al control C, me va a poner control C. Entonces estoy atrapando justo keyboard interrupt, que es muy útil, y esto es justo lo que quieres en tus programas. Si quieres atrapar dos a la vez, dos steps también se pueden, que por ejemplo, value error los pones en un tuple que se llama. Entonces aquí básicamente le estás diciendo que cualquiera de estas dos que pasen, pues que sigan aquí con este código. Entonces es una cosa bastante útil y buena para saber. La siguiente es abrir archivos o cualquier cosa parecida a un archivo, cualquier cosa que se pueda abrir y cerrar, así dicho informalmente. Y en Python tú puedes, por ejemplo, quieres abrir un archivo y meterle cualquier dato, cualquier cosa en el archivo, ¿no? Imagínate que tienes un archivo txt y lo que quieres es meterle este string. Pues puedes hacerlo manualmente, tienes que declarar una función, declarar el archivo, que lo vas a añadir, normalmente se llama f por archivo de file, lo vas a abrir en modo de poder escribir en él, vas a escribir, vas a añadirle estos datos al archivo y después lo vas a cerrar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema aquí? Que si hay algún error en write, en esta función de aquí, el archivo va a quedarse abierto y nunca se va a cerrar, porque esto no se va a ejecutar porque ya ha habido un error en la línea anterior. O cualquier programa, cualquier código que tengas aquí, si hay algún error antes del close, no se va a ejecutar el close, el archivo se va a quedar como abierto, cerrado, pero se va a quedar abierto. ¿Y sabéis cuando intentáis borrar o mover un archivo en el ordenador y pone este archivo no se puede borrar porque está siendo utilizado por otro proceso? Pues esto mismo os va a pasar si tenéis un error en el write, que el archivo que habéis abierto no se va a poder ni mover ni borrar porque va a ser utilizado va a estar siendo utilizado por Python, por mucho que haya habido un error. Entonces es mucho mejor utilizar, esto se llama Context Manager en Python, que es este with open no sé qué as f, hacer esto. ¿Qué pasa? Si hay algún error en el write, Python va a automáticamente cerrar el archivo. Entonces esto es muy útil, no solo con archivos, también hay una librería, por ejemplo, que se llama Socket, que cuando estáis trabajando con redes, para abrir y cerrar sockets, esto también puedes utilizarlo. Nunca tienes que manualmente abrir y cerrar un archivo, un socket o cualquier cosa. Esto es mucho más fácil de leer también. Y la última cosa ya es comparando objetos. Una lista es un objeto en Python, entonces si declaramos dos listas que tengan exactamente los mismos objetos, cuando hay bastantes comparadores en Python, pero dos de ellos que se parecen mucho es el is y el igual igual. El igual igual es más común en otros lenguajes de programación, pero en Python is está mirando a ver si A es B y A no es exactamente el mismo objeto que B, entonces esto va a dar falso. Pero cuando ponemos igual igual, sí que va a dar verdadero porque va a tener los mismos elementos. Entonces esto es una cosa para tener en cuenta. También hay un montón de cosas en Python. Por ejemplo, si queremos, si tenemos una lista, mira, os voy a enseñar que
Aquí tenemos Python, abrimos Python y si tenemos una lista, por ejemplo, vacía, en Python también lo que se puede hacer es mirar a ver si está vacía con el is. Por ejemplo, queremos ver a ver si A está vacía, ¿no? If A directamente. Y aquí ponemos, por ejemplo, print. Bueno, lleno, por ejemplo, porque estamos viendo a ver si A tiene algún elemento. Ahora, ¿qué pasa si A tiene un elemento dentro? Pues si hacemos el if A y le ponemos aquí el lleno, lo que va a hacer es que te va a poner lleno. Esto normalmente, bueno, este es un ejemplo un poco malo porque normalmente a veces sí que quieres mirar a ver si A tiene una longitud de 0 o no, porque lo que os acabo de explicar ahora mismo es equivalente a decir if length de A es igual a 0, ¿no? Bueno, perdón, es mayor que 0, porque esto es lo mismo que si yo digo if A. Pero muchas veces queremos utilizar la longitud. Pero vamos, Python tiene un montón de comparadores, un montón de cosas, situaciones especiales como esta de aquí de que te da falso y verdadero con el is y con el igual, que está bien tener en cuenta. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Estos han sido 8 consejos y 8 cosas que podéis mejorar en Python. Y esta es una primera parte de algunas que voy a hacer. Si os interesa, podéis dejarlo en comentarios qué otro lenguaje de programación o qué otros consejos, o si queréis que haga una segunda parte, y yo la hago sin problemas. Así que muchas gracias por ver este vídeo al final y nos vemos en la próxima.